¿Qué ocurre cuando un pueblo pierde su identidad? Cuando las ciudades están destruidas, las familias separadas y el futuro parece muerto. Imagina caminar entre ruinas. El humo todavía sube de las piedras quemadas de Jerusalén. Las puertas de la ciudad están derribadas. El templo, que alguna vez fue el corazón espiritual de Israel, ya no existe. El pueblo llora en silencio porque siente que Dios los abandonó. Y quizá tú también sabes lo que se siente vivir así. Hay momentos en los que una persona puede verse fuerte por fuera, pero por dentro sentirse destruida. Días donde el cansancio pesa más que la esperanza. Donde las pérdidas, los errores y las heridas hacen pensar que ya no queda nada por reconstruir. Pero justamente ahí, en medio del dolor, comienza una Crónicas. No como una simple historia antigua, sino como un mensaje para los que creen que su historia terminó. Porque mientras todos veían ruinas, Dios todavía veía propósito. Mientras el pueblo veía fracaso, Dios todavía recordaba sus promesas. Y mientras muchos pensaban que todo estaba perdido, el cielo ya estaba preparando restauración. Hoy entrarás en una historia de reyes, guerras, traiciones, adoración y promesas eternas. Verás la caída de Saúl, el levantamiento de David, el regreso de la presencia de Dios, y una verdad capaz de cambiar cualquier vida. Dios jamás abandona a quienes aún tienen un propósito que cumplir. Prepárate, porque esta historia no solo habla del pasado de Israel. Tal vez también está hablando de ti. Suscríbete ahora y descubre las historias más impactantes de la Biblia. Uno después de la destrucción, cuando un pueblo olvidó quién era. El viento golpea las calles vacías de Jerusalén. El sonido de la vida casi ha desaparecido. Donde antes había cantos, mercados llenos y familias entrando al templo, ahora solo quedan piedras quebradas, cenizas y silencio. Las murallas están destruidas. Las puertas fueron quemadas. El gran templo de Dios, el lugar más sagrado para Israel, ya no existe. Imagina a los sobrevivientes caminando lentamente entre las ruinas. Ancianos con lágrimas en los ojos. Niños que crecieron escuchando historias sobre una Jerusalén gloriosa, pero que ahora solo conocen destrucción. Hombres y mujeres intentando entender cómo llegaron hasta ese punto. Y la pregunta que se repetía en cada corazón era dolorosa. ¿Dios nos abandonó? Ese es el ambiente emocional que rodea el inicio de una Crónicas. Para entender la fuerza de este libro, hay que recordar algo importante del contexto histórico. Israel había sido conquistado por el Imperio Babilónico, uno de los imperios más poderosos y temidos del mundo antiguo. Babilonia no solo derrotaba naciones, también destruía su identidad. Tomaban a los jóvenes, los llevaban lejos de su tierra y trataban de hacerles olvidar quiénes eran y quién era su Dios. El pueblo había pasado años viviendo en el exilio, lejos de Jerusalén, lejos del templo, lejos de todo lo que representaba su relación con Dios. Y cuando algunos finalmente regresaron a su tierra, encontraron una ciudad rota. Pero aquí ocurre algo extraordinario. Mientras el pueblo veía ruinas, Dios estaba preparando restauración. El libro de Crónicas no fue escrito simplemente para registrar datos históricos. Fue escrito para levantar el corazón de un pueblo herido. Cada línea parece decir: aún son el pueblo de Dios. La historia todavía no terminó. Por eso el libro comienza recordando los orígenes del pueblo. Porque una nación que pierde su memoria termina perdiendo su dirección. Y eso también ocurre hoy. Muchas personas viven como esos sobrevivientes en Jerusalén. Caminan por la vida cargando pérdidas, decepciones y heridas invisibles. Algunos perdieron sueños. Otros perdieron la esperanza. Hay quienes incluso olvidaron quiénes eran antes del dolor. Pero el mensaje de una Crónicas sigue siendo poderoso después de miles de años. Dios todavía puede reconstruir lo que parece destruido. Lo que para otros es el final, para Dios puede ser el comienzo de una nueva historia. 2. Los nombres que parecían olvidados.
Después de mostrar el dolor de un pueblo destruido, una crónica hace algo inesperado. El relato entra en largas listas de nombres, familias, padres, hijos, generations and terrors. y para muchos lectores modernos, eso puede parecer extraño. Porque seamos sinceros, cuando alguien abre la Biblia y encuentra páginas llenas de genealogías, la reacción más común es querer saltarlas. Los nombres son difíciles de pronunciar, parecen repetitivos, y a simple vista, no parecen emocionantes. Pero para el pueblo de Israel, esos nombres eran sagrados. Cada nombre era una prueba de que una familia había sobrevivido. Era evidencia de que, a pesar de las guerras y del exilio, Dios no había borrado a su pueblo de la historia. Imagina a los sobrevivientes escuchando estas genealogías después del cautiverio en Babilonia. Muchos habían perdido casas, tierras y riquezas. Algunos ni siquiera sabían exactamente de qué tribu venían. Habían pasado años viviendo en una cultura extranjera, rodeados de dioses paganos, intentando no olvidar las enseñanzas de sus padres. Entonces el escritor comienza a nombrar generaciones completas. Adán, Set, Enos, Abraham, Isaac, Jacob. Y de repente, esas personas entendían algo profundamente emocional. No somos un accidente. Venimos de una historia que Dios ha guiado desde el principio. En la cultura hebrea, la genealogía no era solo información familiar. Era identidad. Determinaba herencia, pertenencia y propósito. Especialmente para los sacerdotes y levitas, conocer su linaje era fundamental para servir en el templo. Por eso estas listas tenían tanto peso espiritual. Mientras Babilonia intentó borrar la identidad de Israel, Dios estaba recordándole al pueblo exactamente quién era. Y hay algo muy humano en esto. Porque una de las peores sensaciones que alguien puede experimentar es sentirse olvidado. Sentir que su vida no tiene valor. Que nadie recuerda su historia. Que su dolor pasó desapercibido. Pero en la Biblia, Dios registra nombres. Nombres de personas famosas, y también de personas comunes. Hombres y mujeres que el mundo jamás recordaría, pero que Dios decidió incluir en su palabra. Eso transmite una verdad poderosa. Dios no trabaja solo con multitudes. Él conoce personas. Conoce generaciones. Familias. Historias. Lágrimas. Cicatrices. Y mientras el pueblo escuchaba aquellas genealogías, algo comenzaba a reconstruirse dentro de ellos. No eran solamente exiliados intentando sobrevivir. Seguían siendo el pueblo del pacto. Seguían formando parte de una historia mucho más grande que su sufrimiento actual. 3 desde Adán, la historia que comenzó mucho antes de Israel. A medida que las genealogías avanzan, ocurre algo sorprendente. El escritor de una crónicas no comienza con Abraham, ni con Moisés, ni siquiera con el nacimiento de Israel como nación. Comienza con Adán. Y eso cambia completamente la perspectiva del relato. Porque el mensaje ya no es solamente sobre un pueblo pequeño en Medio Oriente. Ahora la historia conecta con toda la humanidad. Imagina a los sobrevivientes del exilio escuchando esto. Después de años sintiéndose derrotados y humillados por imperios gigantes como Babilonia, Dios les recuerda algo fundamental. Su historia no comenzó en la derrota. Su historia comenzó conmigo desde el principio. Adán representa el origen de la humanidad. El primer hombre. El comienzo de todo. Y al iniciar desde allí, el escritor muestra que Dios siempre ha estado guiando la historia humana, incluso cuando las personas no lo entendían. Eso era profundamente importante para Israel. Porque el exilio podía hacerles pensar que Dios había perdido el control. Que Babilonia era más fuerte. Que las promesas habían terminado. Pero al regresar hasta Adán, el libro declara silenciosamente algo poderoso. Los imperios cambian, pero Dios sigue gobernando la historia. Piensa en eso por un momento. Egipto parecía invencible. Cayó.
Asiria aterrorizó naciones enteras. Cayó. Babylonia destruyó Jerusalén. También cayó. Pero Dios seguía ahí. En el contexto histórico, quienes escuchaban estas palabras probablemente vivían bajo dominio persa, después de que el imperio persa derrotara a Babilonia y permitiera que muchos judíos regresaran a Jerusalén. Los gobiernos humanos seguían cambiando, pero el Dios de Israel permanecía igual. Y eso trae una sensación de estabilidad en medio del caos. Porque cuando todo alrededor cambia, las personas necesitan algo firme a lo cual aferrarse. Mientras el escritor menciona generaciones y generaciones, también deja claro algo más. La humanidad siempre ha necesitado redención. Desde Adán, la historia humana ha estado marcada por decisiones equivocadas, orgullo, violencia y alejamiento de Dios. Sin embargo, incluso en medio de esos errores, Dios continuó obrando a través de personas imperfectas. Eso es parte central del mensaje bíblico. Dios no trabaja solo cuando todo está perfecto. Muchas veces Él escribe sus mayores historias en medio de la fragilidad humana. Y mientras las genealogías avanzan desde Adán hacia Noé, Abraham y finalmente hacia Israel, el lector comienza a entender que la Biblia no es una colección de historias desconectadas. Es una sola gran historia. Una historia donde Dios nunca dejó de buscar al ser humano. Y quizá eso también toca algo muy profundo en nuestra vida actual. Porque muchas personas sienten que su vida está fuera de control. Ven problemas familiares, crisis económicas, enfermedades, guerras, inseguridad, y se preguntan si existe algún propósito detrás de todo. Pero una Crónicas responde mirando hacia atrás. El mismo Dios que estuvo presente desde Adán, sigue presente hoy. Nada de lo que ocurre en la historia toma a Dios por sorpresa. Activa la campana para no perderte ningún relato bíblico explicado. 4. Judá, David y el hombre que marcaría la historia de Israel. Entre todas las genealogías y generaciones que aparecen en una Crónicas, hay una tribu que empieza a recibir atención especial, Judá. Y eso no ocurre por casualidad. Judá era una de las 12 tribus de Israel, descendiente de uno de los hijos de Jacob. Pero con el paso del tiempo, esta tribu se volvió central en la historia bíblica. De Judá vendrían los reyes. De Judá surgiría David. Y siglos más tarde, según el mensaje bíblico, también vendría el Mesías prometido. El escritor quiere que el pueblo entienda algo importante. Dios seguía cumpliendo sus promesas generación tras generación. Entonces, poco a poco, el relato comienza a acercarse a una figura que cambiaría la historia de Israel para siempre, David. Y aquí la atmósfera cambia. Ya no estamos solamente frente a listas de nombres. Ahora la historia empieza a latir con emoción, tensión y esperanza. Imagina al joven David antes de convertirse en rey. No estaba rodeado de soldados ni sentado en un palacio. Era un pastor. Pasaba horas en los campos de Belén cuidando ovejas bajo el sol fuerte del Medio Oriente. Las noches podían ser frías y peligrosas. Había leones, osos y ladrones en los caminos. Belén, en ese tiempo, era una pequeña aldea ubicada en las montañas de Judá, a pocos kilómetros de Jerusalén. Nadie imaginaba que desde ese lugar sencillo surgiría el hombre más importante de Israel después de Moisés. Y eso revela algo hermoso sobre la manera en que Dios actúa. Mientras los hombres miran apariencia, posición o riqueza, Dios muchas veces comienza su obra en lugares pequeños y con personas que nadie espera. David no parecía un futuro rey. No tenía ejército. No pertenecía a una familia poderosa. Incluso cuando el profeta Samuel fue enviado para ungir al próximo rey de Israel, el propio padre de David ni siquiera lo llamó al principio. Pensó primero en sus hijos mayores. Pero Dios vio algo diferente. La Biblia muestra que David tenía un corazón sensible hacia Dios. No era perfecto. Cometería errores graves más adelante. Pero había dentro de él algo que lo diferenciaba. Aprendía a depender del Señor. Y eso era exactamente lo que Israel necesitaba después del fracaso espiritual de muchos líderes.
Porque un reino puede tener murallas fuertes, oro y soldados, pero si pierde su dirección espiritual, termina cayendo. Por eso el libro de Crónicas se enfoca tanto en David como líder espiritual. Más que un guerrero, David aparece como alguien que deseaba acercar al pueblo nuevamente a la presencia de Dios. Y el pueblo necesitaba escuchar eso desesperadamente. Después del exilio, muchos probablemente se preguntaban, ¿todavía tenemos futuro? ¿Dios todavía tiene un plan para nosotros? Entonces el escritor les recuerda a David, el pastor olvidado que Dios levantó, el hombre imperfecto que aprendió a arrepentirse, el rey que entendió que sin Dios ningún trono permanece. Y mientras la figura de David empieza a crecer en el relato, también comienza a crecer una esperanza silenciosa. Si Dios pudo levantar a un simple pastor, también podía levantar nuevamente a Israel. 5. El verdadero liderazgo, un rey que buscaba la presencia de Dios. A medida que la historia avanza, una Crónicas comienza a mostrar a David desde una perspectiva muy especial. Y esto es importante entenderlo. Otros libros bíblicos, como Samuel y Reyes, muestran muchos detalles de las fallas personales de David, sus errores, sus pecados y las consecuencias dolorosas de sus decisiones. Pero Crónicas tiene otro enfoque. Aquí, el escritor quiere destacar principalmente el papel espiritual de David. ¿Por qué? Porque el pueblo que regresó del exilio necesitaba volver a enfocarse en Dios. Necesitaban recordar qué tipo de liderazgo agradaba al Señor. Y David aparece como un modelo de alguien que entendió algo esencial. Un reino no se sostiene solo con armas, riquezas o estrategias políticas. Un pueblo necesita dirección espiritual. Imagina Jerusalén en esos días. La ciudad comenzaba a reorganizarse. Había movimiento en las calles, hombres trabajando, familias reconstruyendo sus hogares. Pero David sabía que la verdadera fortaleza de Israel no estaba en las murallas. La verdadera seguridad del pueblo estaba en su relación con Dios. Eso diferencia profundamente a David de muchos otros reyes de la antigüedad. En el mundo antiguo, los reyes normalmente buscaban mostrar poder absoluto. Los imperios levantaban enormes palacios, ejércitos gigantes y monumentos para que todos temieran su autoridad. Egipto tenía faraones considerados casi dioses. Babilonia construyó ciudades impresionantes para demostrar grandeza. Pero David entendía que él no era el centro. Y eso se vuelve evidente en la forma en que hablaba, adoraba y consultaba al Señor antes de tomar decisiones importantes. Claro, David era guerrero. Había enfrentado batallas reales. Había visto sangre, traiciones y conflictos internos. Pero incluso siendo rey, nunca dejó completamente la mentalidad del pastor que dependía de Dios en los campos de Belén. Esa humildad espiritual es una de las razones por las que el libro le da tanta importancia. Porque el peligro más grande para un líder no siempre es el enemigo de afuera. Muchas veces es el orgullo que nace dentro del corazón. Y eso sigue siendo verdad hoy. Hay personas que logran éxito económico, autoridad o reconocimiento, pero en el camino pierden su alma, su paz y sus valores. Se vuelven fuertes hacia afuera y vacíos por dentro. David entendía que el ser humano necesita más que poder. Necesita la presencia de Dios. Por eso el libro de Crónicas resalta constantemente la adoración, los sacerdotes, el templo y todo lo relacionado con acercar nuevamente al pueblo al Señor. El mensaje es claro. El verdadero liderazgo no consiste solamente en gobernar personas. Consiste en conducir corazones hacia Dios. Y mientras el pueblo escuchaba estas historias sobre David, probablemente comenzaban a recordar algo que habían olvidado durante el exilio. No fueron creados solo para sobrevivir. Fueron llamados a vivir cerca de la presencia de Dios. 6. Saúl y la tragedia de un corazón que se alejó de Dios. Pero antes de que David ocupe completamente el centro de la historia, una Crónicas nos obliga a mirar una escena oscura y dolorosa, la caída del rey Saúl. Y la atmósfera aquí cambia por completo.
La Biblia describe los últimos momentos de Saúl en medio de una batalla terrible contra los filisteos. El campo está lleno de caos. El sonido de espadas chocando, hombres gritando y soldados corriendo desesperadamente. El polvo cubre el aire mientras Israel comienza a ser derrotado. Saúl, el primer rey de Israel, está herido. Sus hijos han muerto en combate. El ejército se desmorona delante de sus ojos. Y entonces ocurre el final trágico. Saúl muere en el monte Gilboa. Pero el libro de Crónicas no se enfoca solamente en cómo murió. Se enfoca en por qué cayó. Y esa diferencia es muy importante. El texto explica claramente que Saúl murió porque fue infiel al Señor. No obedeció completamente la palabra de Dios y terminó buscando dirección en lugares equivocados, incluso consultando a una adivina cuando sentía miedo y desesperación. Eso muestra hasta dónde había llegado su deterioro espiritual. Y aquí aparece una de las tensiones más fuertes de toda la narrativa bíblica. Saúl y David comenzaron con oportunidades parecidas, pero terminaron de formas completamente diferentes. Los dos fueron escogidos. Los dos fueron ungidos como reyes. Los dos enfrentaron presión, guerras y miedo. Pero uno empezó a depender más de sí mismo. El otro aprendió a volver a Dios incluso después de caer. Esa es la gran diferencia. En el contexto cultural de la época, un rey representaba el corazón espiritual de la nación. Si el rey se alejaba de Dios, el pueblo también sufría las consecuencias. Por eso la caída de Saúl no era solamente un problema personal, afectaba a todo Israel. Y lo más triste es que Saúl no comenzó mal. Cuando fue escogido como rey, era humilde. Incluso se escondió entre el equipaje porque se sentía pequeño para una responsabilidad tan grande. Pero poco a poco, el orgullo, el miedo y la inseguridad comenzaron a dominar su corazón. Empezó a preocuparse más por mantener el poder que por obedecer a Dios. Y ese proceso fue destruyéndolo lentamente desde adentro. Eso sigue ocurriendo hoy. Hay personas que comienzan su camino con sinceridad, humildad y buenos valores, pero con el tiempo el orgullo, la ambición o el temor terminan endureciendo su corazón. Y lo peligroso es que muchas veces la caída espiritual no ocurre de un día para otro. Sucede poco a poco. Decisión tras decisión. Pequeña desobediencia tras pequeña desobediencia. Hasta que finalmente la persona se siente vacía, confundida y lejos de Dios. Por eso el relato de Saúl produce tanta tristeza. Porque muestra que alguien puede tener posición, autoridad y apariencia de éxito, y aún así estar perdiéndose por dentro. Y mientras el pueblo escuchaba esta historia, probablemente entendía una lección dolorosa después del exilio. Israel no cayó solamente por enemigos externos. También cayó porque muchas veces sus líderes dejaron de buscar verdaderamente a Dios. Entonces, en medio de esa oscuridad, la figura de David empieza a brillar aún más intensamente. Porque el contraste es evidente. Saúl representa el peligro de un corazón gobernado por el orgullo. David representará la esperanza de un corazón dispuesto a arrepentirse y volver a Dios. 7. Jerusalén, la ciudad donde un reino volvió a unirse. Después de la muerte de Saúl y de años marcados por conflictos, divisiones y tensión interna, finalmente llega un momento decisivo en una Crónicas. David es reconocido como rey sobre todo Israel. Y la sensación es la de un nuevo comienzo. Imagina la escena. Representantes de las tribus llegan desde diferentes regiones del país. Hombres cansados de guerras internas. Familias que llevaban años viviendo bajo incertidumbre. Todos avanzan hacia Hebrón para encontrarse con David. El ambiente está lleno de expectativa. Por mucho tiempo, Israel había estado dividido. Algunas tribus seguían la casa de Saúl. Otras apoyaban a David. Había heridas abiertas, desconfianza y miedo al futuro. Pero ahora, poco a poco, las tribus empiezan a unirse nuevamente bajo un solo rey. Y eso era mucho más importante de lo que parece. Porque un pueblo dividido se vuelve débil.
Los enemigos externos aprovechan las fracturas internas. Los filisteos seguían siendo una amenaza constante, especialmente en las zonas cercanas al Mediterráneo. Israel necesitaba estabilidad, dirección y unidad para sobrevivir. Entonces David toma una decisión estratégica y espiritual al mismo tiempo. Establece Jerusalén como la capital del reino. Y aquí el relato se vuelve profundamente visual. Jerusalén estaba ubicada sobre colinas elevadas, rodeada de valles naturales que ayudaban en la defensa militar. La ciudad tenía una posición central entre las tribus del norte y del sur, lo que la convertía en un lugar ideal para unificar al país. Pero había algo todavía más importante. Jerusalén no pertenecía completamente a ninguna tribu específica. Eso ayudaba a evitar rivalidades internas. David estaba construyendo una capital para todo Israel, no solo para un grupo. La ciudad, conocida anteriormente como Jebús, estaba habitada por los jebuseos antes de ser conquistada por David. Era una fortaleza difícil de tomar. Sus murallas daban sensación de seguridad e invulnerabilidad. Pero David logra conquistarla. Y de repente, Jerusalén deja de ser solamente una ciudad militar. Se convierte en el corazón espiritual y político de Israel. Imagina las calles comenzando a llenarse nuevamente de vida. Soldados entrando por las puertas de la ciudad. Familias instalándose cerca de la nueva capital. Comerciantes, músicos, sacerdotes y líderes caminando entre las construcciones de piedra. Después de años de caos, el pueblo vuelve a sentir esperanza. Y aquí hay algo profundamente humano. Las personas necesitan lugares donde sentirse seguras. Lugares que representen estabilidad, identidad y pertenencia. Jerusalén comenzó a representar exactamente eso para Israel. Pero David entendía algo más profundo todavía. La verdadera unidad no podía construirse solamente con política o fuerza militar. El pueblo necesitaba volver a centrarse en Dios. Por eso, desde el comienzo de su reinado, David no piensa solo en expansión territorial o riqueza. Su atención empieza a dirigirse hacia algo mucho más importante: traer nuevamente la presencia de Dios al centro de la nación. Y ese deseo preparará uno de los momentos más impactantes y solemnes de toda la historia de Crónicas: la llegada del Arca del Pacto a Jerusalén. Si esta historia está fortaleciendo tu fe, suscríbete al canal. 8. El Arca del Pacto y el momento que llenó de temor a todo Israel. Con Jerusalén ya establecida como capital, David toma una decisión que cambiaría el rumbo espiritual de la nación: traer el Arca del Pacto a la ciudad. Y para entender la intensidad de este momento, hay que comprender lo que el arca significaba para Israel. El arca no era simplemente un objeto religioso. Era el símbolo más sagrado de la presencia de Dios entre su pueblo. Había sido construida siglos antes, en tiempos de Moisés, siguiendo instrucciones específicas dadas por Dios. Era un cofre cubierto de oro, con querubines tallados sobre la tapa. Dentro estaban elementos profundamente simbólicos para Israel, como las tablas de la ley. Pero más importante que su apariencia era lo que representaba. El arca recordaba que Dios caminaba con su pueblo. Por eso David entiende que Jerusalén nunca sería verdaderamente el corazón de Israel si la presencia de Dios no ocupaba el centro. Entonces comienza la preparación para trasladarla. Imagina la escena. Miles de personas reunidas. Músicos afinando instrumentos. Líderes de Israel caminando junto al rey. El ambiente parece una gran celebración nacional. Después de tantos años de división y dolor, el pueblo siente que algo sagrado está ocurriendo. Pero en medio de esa alegría, sucede algo inesperado y aterrador. El arca estaba siendo transportada en un carro nuevo tirado por bueyes. En cierto momento, los animales tropiezan y el arca parece inclinarse. Entonces un hombre llamado Usa extiende la mano para sostenerla. Y en ese instante, cae muerto. El silencio invade el lugar. La celebración se detiene de golpe. El miedo recorre al pueblo entero.
Imagina los rostros de las personas. Algunos retroceden aterrados. Otros quedan paralizados intentando entender qué acaba de ocurrir. David mismo queda profundamente impactado. Y aquí el relato toca una verdad difícil pero poderosa. La presencia de Dios no debía tratarse de cualquier manera. Según las instrucciones dadas anteriormente en la ley, el arca debía ser transportada únicamente por los levitas, usando varas especiales, y no sobre un carro como hacían otras naciones. Aunque la intención parecía buena, el pueblo ignoró las instrucciones divinas. Y eso revela algo importante. No todo lo que parece correcto delante de las personas necesariamente honra a Dios. David queda confundido, dolido y lleno de temor. La Biblia muestra que incluso se enoja y luego decide detener el traslado. El arca termina permaneciendo temporalmente en la casa de Obed-Edom. Y aquí el ambiente cambia otra vez. La música desaparece. La celebración termina. Ahora hay silencio, reflexión y reverencia. Pero algo sorprendente ocurre mientras el arca permanece allí. La casa de Obed-Edom comienza a ser bendecida. Eso le muestra a David algo fundamental. La presencia de Dios no era un peligro para destruir al pueblo. El problema era la manera superficial e irresponsable en que habían tratado lo sagrado. Y esa lección sigue siendo profunda hoy. Vivimos en un tiempo donde muchas personas quieren las bendiciones de Dios, pero sin reverencia, sin obediencia y sin transformación interior. David comprendió que acercarse a Dios no era algo común. No era una ceremonia vacía. Requería respeto, humildad y un corazón dispuesto a obedecer. Entonces, después del impacto, del miedo y de la reflexión, David se prepara para intentarlo nuevamente. Pero esta vez, todo sería diferente. David danza delante de Dios, la alegría de un corazón rendido. Después del miedo, del silencio y de la reflexión, David comprende que el problema nunca fue la presencia de Dios. El problema fue la falta de reverencia y obediencia del pueblo. Entonces decide organizar un nuevo traslado del Arca del Pacto. Pero esta vez, todo sería hecho conforme a las instrucciones dadas por Dios. Los levitas son preparados cuidadosamente. El arca ya no sería llevada sobre un carro, sino cargada sobre los hombros, usando las varas especiales indicadas en la ley. David había entendido que no bastaba con tener buenas intenciones, era necesario obedecer. Y la atmósfera ahora es completamente diferente. Imagina Jerusalén desde la distancia. El sonido de trompetas comienza a escucharse entre las colinas. Músicos avanzan tocando címbalos, arpas y liras. Cantores levantan sus voces mientras una enorme multitud acompaña el recorrido. Pero esta vez no hay ligereza. Hay alegría y reverencia al mismo tiempo. Cada paso parece cargado de significado. La presencia de Dios finalmente está entrando en la ciudad que se convertiría en el corazón espiritual de Israel. Y entonces ocurre una de las escenas más humanas y emocionantes de toda la vida de David. El rey comienza a danzar delante del Señor. No como un hombre intentando impresionar a otros. No como un político cuidando su imagen. David danza con todas sus fuerzas, lleno de gratitud y adoración. Imagina la escena. El rey de Israel, el guerrero que había derrotado gigantes y comandado ejércitos, ahora se mueve entre el pueblo celebrando la presencia de Dios como un hombre completamente rendido. No le preocupa verse importante. No está pensando en prestigio, apariencia o protocolo real. Su corazón está enfocado solamente en Dios. Y eso era algo impactante en la cultura de aquella época. En el mundo antiguo, los reyes normalmente mantenían una imagen distante y poderosa. Debían parecer intocables delante del pueblo. Pero David rompe esa expectativa. Porque entendía algo profundo. La grandeza delante de Dios no nace del orgullo. Nace de la humildad. Mientras el arca entra en Jerusalén, el pueblo celebra con sacrificios, música y alegría. Hay un sentido colectivo de esperanza. Después de tantos años de guerras,
derrotas y exilio espiritual, Israel siente nuevamente que Dios está en el centro de la nación. Y aquí el libro de una Crónicas transmite una verdad muy poderosa. La adoración verdadera no es solamente cantar canciones o participar en ceremonias religiosas. Es un corazón completamente entregado a Dios. David no adoraba porque todo en su vida fuera perfecto. Él conocía el dolor, la persecución, las pérdidas y las luchas internas. Pero incluso así, entendía que la presencia de Dios era más valiosa que cualquier posición terrenal. Y eso sigue siendo una lección enorme para hoy. Muchas personas viven atrapadas intentando mantener apariencias. Quieren parecer fuertes, exitosas o invulnerables delante de otros. Pero por dentro están cansadas, heridas y vacías. David muestra algo diferente. Delante de Dios, no hay necesidad de máscaras. La verdadera adoración comienza cuando el orgullo cae y el corazón se rinde sinceramente. Y mientras Jerusalén celebra la llegada del arca, algo empieza a quedar claro. David no quería solamente construir un reino fuerte. Quería construir un pueblo que viviera cerca de la presencia de Dios. 10. El sueño de David y la respuesta inesperada de Dios. Con Jerusalén establecida, el arca del pacto finalmente en la ciudad y el reino viviendo un tiempo de estabilidad, David comienza a mirar a su alrededor y siente algo dentro de su corazón. Hay una incomodidad que no logra ignorar. Imagina la escena al caer la noche. David está en su palacio construido con madera de cedro, un material costoso traído desde tierras lejanas como el Líbano. Las lámparas iluminan las paredes del salón real. Afuera, Jerusalén descansa en silencio después de años de conflictos. Pero mientras el rey contempla todo lo que posee, piensa en algo que le parece injusto. Él vive en un palacio, mientras el arca de Dios permanece en una tienda. Y entonces nace en David un gran deseo: construir un templo para el Señor. No sería una construcción común. En el mundo antiguo, los templos representaban el centro espiritual y cultural de una nación. Eran lugares sagrados, diseñados para mostrar honor, reverencia y grandeza. David quería darle a Dios un lugar digno. Y humanamente hablando, parecía una idea perfecta. Después de todo, David había vencido enemigos, unificado Israel y colocado la presencia de Dios nuevamente en el centro del pueblo. Ahora deseaba completar la obra construyendo una casa permanente para el Señor. Pero aquí ocurre algo inesperado. Dios responde que David no sería quien construiría el templo. La tarea quedaría para su hijo, Salomón. Imagina lo que David pudo haber sentido en ese momento. Tal vez sorpresa. Tal vez tristeza silenciosa. Porque su deseo no nacía de orgullo ni ambición personal. Nacía de amor y reverencia hacia Dios. Sin embargo, el Señor tenía otro plan. En el relato bíblico, Dios explica que David había sido hombre de guerra y que su hijo sería quien levantaría el templo en un tiempo de paz. Y aquí aparece una lección profunda que atraviesa toda la historia bíblica. No todo buen deseo significa que somos la persona escogida para cumplirlo. A veces Dios permite que una generación prepare lo que otra generación terminará. Eso exige humildad. Porque el ser humano naturalmente quiere ver todo completado con sus propias manos. Queremos resultados inmediatos. Queremos controlar los tiempos. Pero David aprende que incluso los sueños espirituales deben someterse a la voluntad de Dios. Y en lugar de amargarse, David toma una decisión admirable. Acepta el plan del Señor. Eso revela nuevamente el tipo de corazón que tenía. No estaba obsesionado con su propia gloria. Lo más importante para él era que la voluntad de Dios se cumpliera, aunque otro recibiera el reconocimiento final. Y eso sigue siendo una enseñanza enorme hoy. Vivimos en una generación donde muchas personas quieren construir algo que lleve su nombre, su prestigio y su imagen. Pero David entendió que la obra de Dios es más grande que el ego humano. A veces somos llamados a sembrar, no a cosechar. A preparar, no a terminar. A construir fundamentos para que otros continúen después de nosotros.
Y mientras David acepta esa respuesta divina, Dios le entrega algo todavía más grande que un templo. Una promesa eterna. Una promesa que cambiaría no solo el futuro de Israel, sino el rumbo de toda la historia bíblica. 11. El pacto eterno, la promesa que atravesaría generaciones. Después de decirle a David que no construiría el templo, Dios le entrega una respuesta que va mucho más allá de cualquier edificio de piedra. Es un momento silencioso, pero gigantesco en la historia bíblica. Porque aquí, en medio de la conversación entre Dios y David, nace una de las promesas más importantes de toda la Escritura. Imagina a David escuchando aquellas palabras. El rey probablemente esperaba instrucciones sobre arquitectura, materiales o planes para el futuro templo. Pero en lugar de eso, Dios comienza a hablar sobre algo mucho más profundo. Su descendencia, su reino, su legado. Y entonces el Señor promete que la casa de David permanecería y que de su linaje surgiría un reino establecido por Dios. Eso era extraordinario. En el mundo antiguo, las dinastías reales normalmente terminaban con guerras, asesinatos o invasiones. Reyes subían y caían constantemente. Los imperios parecían eternos, hasta que desaparecían. Pero Dios le promete a David algo diferente. Le promete una línea real con propósito eterno. Y aquí el relato de una Crónicas comienza a mirar mucho más allá del propio David. Sí, la promesa incluía a Salomón, quien construiría el templo. Pero el mensaje bíblico también apunta hacia algo mayor que todavía estaba por venir. Siglos después, el pueblo de Israel seguiría esperando a un descendiente de David que restaurara plenamente el reino y trajera salvación. Por eso, en el Nuevo Testamento, Jesucristo es llamado repetidamente Hijo de David. Eso conecta toda la historia bíblica como una sola gran narrativa. Lo que comenzó con genealogías en Crónicas ahora se transforma en una línea de esperanza atravesando generaciones enteras. Y eso era exactamente lo que el pueblo necesitaba escuchar después del exilio. Porque piensa en el contexto emocional de aquellos días. Jerusalén había sido destruida. La monarquía había colapsado. El trono de David parecía haber desaparecido. Humanamente hablando, las promesas parecían muertas. Pero Dios estaba diciendo, mi plan no terminó. Esa es una de las características más impresionantes de las promesas divinas en la Biblia. Muchas veces sobreviven incluso cuando las circunstancias parecen destruirlas. El pueblo veía ruinas. Dios veía futuro. Y eso sigue teniendo una fuerza enorme hoy. Porque hay momentos en los que las personas sienten que ciertas promesas ya no pueden cumplirse. Tal vez por errores, pérdidas, tiempo o cansancio. Hay sueños que parecen enterrados bajo las ruinas de la vida. Pero la historia de David recuerda algo poderoso. Cuando Dios hace una promesa, el tiempo no la destruye. Generaciones pueden pasar. Imperios pueden caer. Circunstancias pueden cambiar completamente. Pero Dios continúa obrando incluso cuando el ser humano ya perdió la esperanza. Y mientras David escucha esa palabra divina, probablemente entiende algo que cambiaría su manera de ver la vida. El templo sería importante, pero la verdadera obra de Dios sería mucho más grande que un edificio. Dios estaba construyendo una historia de redención que alcanzaría generaciones futuras. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta enseñanza. 12. Cada función importa. El pueblo que servía unido delante de Dios. Después de las promesas dadas a David, una Crónicas comienza a mostrar algo que, para muchos lectores modernos, puede parecer simplemente organización interna del templo. Aparecen listas de sacerdotes, levitas, músicos, porteros y servidores. Pero detrás de esos detalles existe una enseñanza profundamente poderosa. Porque Dios no estaba formando solamente un reino. Estaba formando un pueblo organizado para adorarlo. Imagina Jerusalén en aquellos días. La ciudad ya no se siente vacía ni destruida como al comienzo del relato. Ahora hay movimiento constante.
sacerdotes caminando por los patios sagrados, levitas preparándose para el servicio, músicos afinando instrumentos, hombres encargados de abrir puertas, proteger entradas y cuidar cada detalle relacionado con la adoración. Todo funciona como un cuerpo unido. Y eso era esencial. En el pensamiento hebreo, el culto a Dios no debía hacerse de manera improvisada o desordenada. Había responsabilidad, reverencia y propósito en cada función. Por eso David organiza cuidadosamente a las familias levíticas y distribuye tareas específicas. Algunos cantaban, otros tocaban instrumentos, otros vigilaban las puertas, otros ayudaban en los sacrificios y en el mantenimiento del lugar santo. Y aquí hay algo hermoso. No todos estaban visibles delante del pueblo, pero todos eran importantes delante de Dios. Piensa en eso por un momento. Mientras algunos eran reconocidos públicamente, muchos otros realizaban trabajos silenciosos. Personas comunes cumpliendo funciones aparentemente pequeñas, pero necesarias para que todo funcionara correctamente. Eso revela una verdad enorme sobre el reino de Dios. El valor de una persona no depende de cuánta atención recibe. En nuestra sociedad, muchas veces admira solamente a quienes están al frente, líderes famosos, personas influyentes o figuras reconocidas. Pero la Biblia muestra repetidamente que Dios también honra a quienes sirven fielmente en silencio. El portero que abría las puertas, el músico que adoraba cada día, el levita que limpiaba y preparaba el lugar. Todos formaban parte de algo mucho mayor que ellos mismos. Y para el pueblo que regresaba del exilio, este mensaje era vital. Porque después de años viviendo en Babilonia, muchos podían sentirse inútiles o desconectados. Algunos habían perdido posición social, riquezas y reconocimiento. Pero ahora el libro les recordaba algo importante. Todavía había lugar para ellos en la obra de Dios. Y eso sigue siendo profundamente actual. Hay personas que creen que su vida no tiene importancia porque no ocupan posiciones visibles. Se comparan con otros y sienten que nunca serán grandes o especiales. Pero Crónicas muestra una perspectiva completamente diferente. Dios no mira solamente plataformas, títulos o reconocimiento humano. Él también ve la fidelidad diaria, el servicio silencioso y los corazones comprometidos. Y mientras Jerusalén se organiza alrededor de la adoración, el pueblo empieza a entender algo esencial. La nación no se restauraría solamente con murallas reconstruidas. La verdadera restauración ocurriría cuando cada persona ocupara nuevamente su lugar delante de Dios. 13. El legado de David. Preparar el futuro antes de partir. El tiempo pasa. Las guerras quedaron atrás. Jerusalén ya no es la ciudad inestable de los primeros años. David envejece, y el peso de los años comienza a sentirse sobre el rey que un día corrió por los campos de Belén cuidando ovejas. Ahora sus cabellos están blancos. Sus pasos son más lentos. Y aunque sigue siendo el gran rey de Israel, David sabe algo que ningún hombre puede evitar. Su tiempo está llegando al final. Y es justamente aquí donde una Crónicas muestra una de las escenas más humanas y conmovedoras de toda la historia. David reúne a los líderes de Israel y llama a su hijo Salomón. Imagina el ambiente. Los ancianos del pueblo están presentes. Los jefes militares observan en silencio. Sacerdotes y levitas escuchan atentamente. Hay una sensación solemne en el aire, como si todos entendieran que están presenciando el cierre de una generación. Entonces David comienza a hablarle a Salomón. Pero no le entrega solamente un trono. Le entrega una responsabilidad espiritual. Le dice que sea fuerte, que obedezca a Dios, que busque al Señor con un corazón íntegro y dispuesto. David entiende algo que muchos líderes olvidan. El éxito de un reino no depende solamente de la inteligencia humana. Depende de la relación con Dios. Y esas palabras tienen un peso enorme porque vienen de alguien que conoció tanto las victorias como las caídas. David había enfrentado gigantes, ejércitos y traiciones.
pero también había enfrentado sus propios errores, fracasos y consecuencias dolorosas. Por eso ahora habla con la madurez de un hombre que aprendió lecciones profundas a lo largo de la vida. Y quizá una de las mayores lecciones era esta: nada es más importante que permanecer cerca de Dios. En el contexto cultural del antiguo Israel, la transición entre reyes podía ser peligrosa. Muchas naciones sufrían golpes de poder, asesinatos y guerras internas cuando un rey moría. Pero David trabaja para dejar estabilidad y dirección clara a la siguiente generación. Eso también forma parte de su legado. No piensa solamente en su propio reinado. Piensa en lo que vendrá después de él. Y aquí el relato toca algo profundamente actual. Vivimos en una generación donde muchas personas se preocupan solo por el presente inmediato. Pero David muestra la importancia de construir algo que permanezca más allá de nuestra propia vida. Porque el verdadero legado no es solamente riqueza, fama o poder. El verdadero legado es transmitir fe, valores y dirección a quienes vienen detrás. Piensa en cuántas familias hoy necesitan eso. Hijos que crecen sin guía espiritual. Generaciones enteras aprendiendo a vivir sin propósito ni dirección. Personas buscando sentido en un mundo cada vez más vacío. David, en sus últimos años, entiende que el mayor regalo que puede dejarle a Salomón no es el oro del reino, sino la enseñanza de buscar a Dios. Y mientras el anciano rey habla delante del pueblo, probablemente muchos recuerdan todo el camino recorrido. El joven pastor. El fugitivo perseguido por Saúl. El guerrero. El rey. El adorador. Ahora ese mismo hombre está preparando a la próxima generación para continuar la obra. Porque David comprendió algo fundamental. La vida humana es pasajera, pero los propósitos de Dios continúan avanzando de generación en generación. 14. Generosidad, adoración y un pueblo que volvió a tener esperanza. Con el templo todavía sin construirse, David comienza a hacer algo extraordinario antes de morir. Entrega públicamente sus propios recursos para la obra de Dios. Y este momento en una crónica se está lleno de emoción, gratitud y esperanza colectiva. Imagina la escena. Jerusalén está reunida. Líderes, sacerdotes, jefes militares y familias enteras escuchan al anciano rey hablar una vez más. Frente al pueblo hay enormes cantidades de oro, plata, bronce, hierro y madera preparados para el futuro templo. No era una pequeña ofrenda. Era una demostración visible de compromiso. David sabía que no vería el templo terminado con sus propios ojos. Sin embargo, decide entregar lo mejor que posee para una obra que otro completaría. Y eso revela nuevamente la profundidad de su corazón. Porque el ego humano normalmente quiere invertir solo en aquello que puede controlar o disfrutar personalmente. Pero David piensa más allá de sí mismo. Piensa en la gloria de Dios y en el futuro espiritual del pueblo. Entonces sucede algo conmovedor. Los líderes de Israel también comienzan a ofrecer voluntariamente sus riquezas para la construcción del templo. El pueblo responde con generosidad y alegría. Y el ambiente cambia completamente. Ya no hay sensación de ruina ni de derrota como al inicio del libro. Ahora existe unidad, propósito, esperanza. Imagina a las familias observando aquella escena. Personas que años atrás vivieron el exilio, la pérdida y la humillación, ahora viendo nuevamente a Israel unido alrededor de Dios. Eso debía tocar profundamente sus corazones. Porque cuando una nación pierde la esperanza, también pierde la capacidad de construir futuro. Pero aquí el pueblo vuelve a creer que Dios todavía está con ellos. Y entonces David hace una oración pública poderosa. No habla como un rey orgulloso. Habla como un hombre pequeño delante de la grandeza de Dios. Reconoce que toda riqueza, toda victoria y toda bendición vienen del Señor. Incluso aquello que el pueblo está ofreciendo ya pertenece a Dios. Esa mentalidad era muy diferente de la de otros reyes antiguos. En muchos imperios, los gobernantes se atribuían toda la gloria a sí mismos.
Construían monumentos con sus nombres y se presentaban como figuras casi divinas. Pero David se humilla delante del pueblo y reconoce que todo proviene de Dios. Y eso produce algo hermoso. La adoración se vuelve colectiva. El pueblo entero celebra, agradece y adora junto con su rey. Hay alegría genuina. No es una ceremonia vacía. Es una nación recordando nuevamente quién es su verdadero rey. Y aquí aparece una enseñanza muy fuerte para nuestra vida actual. Muchas personas creen que la generosidad tiene que ver solamente con dinero. Pero en la Biblia, la generosidad nace primero en el corazón. David entrega recursos, sí, pero también entrega tiempo, visión, esfuerzo y ejemplo espiritual. Porque las personas siempre terminan invirtiendo en aquello que realmente aman. Y la pregunta silenciosa que este capítulo deja es profunda. ¿Dónde está hoy nuestro corazón? David entendió que las riquezas, el poder y la vida son pasajeros. Por eso decidió invertir en algo eterno. Y mientras el pueblo adora unido en Jerusalén, una sensación empieza a llenar el ambiente. Después de tantos años de oscuridad, Israel finalmente vuelve a mirar el futuro con esperanza. 15. El final de David y la esperanza que continuó viva. El relato de una Crónicas llega lentamente a su cierre, y la sensación es profundamente solemne. David, el pastor que se convirtió en rey, está viviendo sus últimos días. Imagina Jerusalén en ese momento. La ciudad ya no es la tierra rota y silenciosa del comienzo. Ahora hay orden, adoración y esperanza. Las calles están llenas de vida. El pueblo ha vuelto a mirar hacia el futuro. Y en el centro de todo eso está la huella que David dejó sobre Israel. Pero incluso los grandes reyes son humanos. El hombre que enfrentó gigantes, escribió salmos, lideró batallas y adoró delante del arca ahora está débil por la edad. Y mientras el final se aproxima, David hace algo esencial. Confirma públicamente a Salomón como el próximo rey de Israel. Eso trae estabilidad al pueblo y continuidad al plan que Dios había anunciado. La transición ocurre en medio de adoración y reconocimiento colectivo. Israel entiende que una generación está terminando y otra está comenzando. Y entonces el texto describe la muerte de David. No como la caída trágica de Saúl. No como un rey abandonado o derrotado. David muere después de haber reinado, servido y preparado el camino para el futuro. Claro, no fue perfecto. La Biblia jamás oculta eso. David cometió errores graves y enfrentó consecuencias dolorosas. Pero incluso en medio de sus fallas, aprendió a arrepentirse y a volver a Dios. Y esa diferencia marcó toda su vida. Porque el legado de David no fue solamente político o militar. Su mayor legado fue espiritual. Él ayudó a devolver al pueblo el deseo de buscar la presencia de Dios. Preparó el templo, organizó la adoración y dejó instrucciones para que la siguiente generación continuara la obra. Y aquí el libro deja una sensación poderosa para quienes le escuchaban después del exilio. Piensa en el impacto emocional de esta historia sobre un pueblo que había perdido Jerusalén, el templo y la monarquía. El escritor de Crónicas les está diciendo silenciosamente: la historia de Dios con Israel todavía no terminó. Aunque el reino cayó, las promesas seguían vivas. Aunque hubo destrucción, Dios todavía estaba obrando. Aunque David murió, el propósito de Dios continuaba avanzando. Y esa es una de las verdades más profundas de toda la narrativa bíblica. Los seres humanos pasan. Las generaciones cambian. Los imperios desaparecen. Pero Dios continúa guiando la historia hacia sus propósitos. Eso también toca nuestra vida actual de una manera muy personal. Porque todos enfrentamos finales. Etapas que terminan. Sueños que cambian. Personas que parten. Momentos que jamás volverán. Y muchas veces el ser humano teme los finales porque piensa que todo termina allí. Pero una Crónicas deja claro que, para Dios, un final también puede ser el comienzo de una nueva etapa. David murió,
Pero Salomón continuó la obra. Israel cayó, pero Dios levantó nuevamente al pueblo. Jerusalén fue destruida, pero la esperanza nunca desapareció completamente. Y quizá esa sea la gran enseñanza que atraviesa todo el libro. Dios sigue escribiendo historia incluso en medio de las ruinas. Por eso una Crónicas no es solamente un libro sobre el pasado de Israel. Es un recordatorio eterno de que Dios no abandona sus promesas, no olvida a su pueblo y todavía puede traer restauración donde parecía no quedar nada. Y así termina 1 Crónicas, pero el mensaje que deja sigue resonando hasta hoy. Porque al final, este libro no trata solamente de genealogías, reyes o batallas antiguas. Trata sobre un Dios que permanece fiel incluso cuando las personas fallan. Un Dios que sigue escribiendo historia aún después de la destrucción, del exilio y de las lágrimas. Israel cayó. Jerusalén fue destruida. El pueblo perdió todo lo que creía seguro. Pero ni siquiera eso pudo destruir las promesas de Dios. Y esa es la esperanza más poderosa de esta historia. Tal vez hoy tú también estés enfrentando ruinas en alguna área de tu vida. Sueños quebrados. Oraciones que parecen no tener respuesta. Heridas que nadie conoce. Momentos donde el miedo y el cansancio intentan convencerte de que ya no hay futuro. Pero una Crónicas nos recuerda algo eterno. Dios puede reconstruir lo que parecía terminado. Él tomó un pueblo roto y le devolvió identidad. Levantó a David desde el anonimato y lo convirtió en rey. Transformó el dolor del pasado en una promesa para el futuro. Y si Dios hizo eso con Israel, también puede hacerlo contigo. Porque cuando todo parece perdido, Dios todavía está obrando detrás de las escenas. Cuando los hombres ven finales, Dios todavía escribe nuevos comienzos. La historia termina con un reino levantándose, pero la verdadera pregunta es, ¿permitirás que Dios también reconstruya tu vida? Destello. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en la próxima gran historia de la Biblia. Libro abierto, porque cada relato bíblico tiene el poder de transformar nuestra manera de vivir, creer y enfrentar el mundo.